de infección. Ya en 1904 la Comisión de Prevención y Control de Infecciones de Estados Unidos, ¿no?, hablaba ya de precauciones estándar, que sintetiza tanto las precauciones universales como las precauciones por sustancias corporales. Y estas deben ser utilizadas en todos los pacientes. Las precauciones estándar son medidas que buscan proteger al personal de salud de infecciones que pueden adquirirse durante su ejercicio profesional. El objetivo es disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes conocidas o desconocidas entre pacientes y el personal de salud. Se aplican al contacto con sangre, fluidos corporales, piel interna y membranas mucosas. ¿Cuáles son estas precauciones estándar? ¿No? Las precauciones estándar tienen varios elementos. El lavado de manos, una de las principales medidas de prevención de infecciones, el uso de los equipos de protección personal, ¿no?, los EPP, la higiene respiratoria y etiqueta de la tos, la limpieza, desinfección y esterilización de los equipos médicos e instrumental, las medidas de inyección segura, el manejo de residuos y prevención de accidentes con punzocortantes, la limpieza ambiental y el manejo de la ropa hospitalaria. Todo esto forman parte de las precauciones estándar. Las que están en rojo son las que vamos a tratar el día de hoy. En la primera medida, ¿no?, de precaución estándar tenemos el lavado de manos. El lavado de manos ya se conoce que es la principal medida para la disminución de las infecciones, ¿no? Hay literatura que menciona que con tan solo el hecho de lavarse las manos, las infecciones se disminuyen hasta un 50-60%. ¿Por qué es importante el lavado de manos? Dice porque nuestras manos son el principal vehículo de transmisión de microorganismos en el hospital, de un paciente a otro, de una zona del cuerpo del paciente a otro, es decir, cuando se trabaja de una zona sucia y se pasa a una zona limpia, ¿no?, del paciente, se puede llevar microorganismos que pueden también producir un proceso infeccioso. Y de un ambiente contaminado a los pacientes. Con la higiene de manos se corta esta cadena de transmisión de las infecciones que se transmiten por contacto. Dice, a mayor cumplimiento, o sea, mayor adherencia de higiene de manos, menor tasa de infecciones, ¿no? Esto es inversamente proporcional. Cuando el personal se lava más las manos, las infecciones tienden a disminuir. Cuando el personal deja de lavarse las manos, las infecciones tienden a subir. Acá vemos una figura, ¿no?, donde cómo se la transmisión cruzada, ¿no?, de un paciente a otro, ¿no? Tenemos al paciente de la cama A y el paciente de la cama B, ¿no? Tenemos al personal de salud, que puede ser médico, enfermera, personal técnico, obstetra o cualquier otro personal que atienda al paciente, ¿no? Toca al paciente, que puede estar con un proceso infeccioso, ¿no? Y generalmente estos pacientes ¿no?, están condicionados por microorganismos. Tocan al paciente, si no se lava las manos o no se realiza una aplicación de solución alcohólica, pues los microorganismos de este paciente de la cama A se los va a pasar al paciente de la cama B, ¿no? Y eso constantemente se da en un ambiente hospitalario. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso es de mucha importancia la higiene de manos, las veces que sea necesario. Ya desde el año 2016, con la Resolución Ministerial 255, se aplicó la guía técnica para la implementación del proceso de lavado de manos en los establecimientos de salud, cuya finalidad, dice, es mejorar la calidad y seguridad de la atención de salud que proveen los establecimientos de salud a nivel nacional. Esta guía es ya a nivel nacional y básicamente ha tomado el modelo de la OMS, y es la que todos nosotros tenemos que aplicar. ¿Y con qué debemos higienizar las manos? ¿No? Con solución alcohólica, ¿no? Se dice que es más accesible, más rápida, más efectiva, menos resecada. O con agua y jabón. Cuando las manos están visiblemente sucias, de todas maneras se debe realizar lavado con agua y jabón, no con solución alcohólica. Y si usamos guantes hay que tener mucho cuidado, porque los guantes muchas veces se comportan como digamos, evitan que el personal se lave las manos, ¿no? Y son riesgosos porque a veces el personal está con las manos, está enguantado y está que atiende a un paciente, se camina con los guantes, toca superficies y lo que se está haciendo es diseminación de los microorganismos. Y dice, y por desgracia el porcentaje de cumplimiento es muy bajo. ¿Por qué? Porque según los estudios se ha visto de que la adherencia de la higiene de manos está alrededor de 40%. Esta adherencia puede subir en un servicio, de estar más alta en un servicio que en otro,
pero generalmente está alrededor de 40-50%. Entonces es un tema que todavía tenemos mucho por trabajar todos los que somos personal de salud que atendemos a los pacientes. Para, como les mencioné, si uno se lava las manos, si el personal se lava las manos, pues las infecciones van a tender a disminuir. Y es la medida más efectiva, económica y barata que tenemos, ¿no? Para disminuir las infecciones. Dice, ¿cómo protegemos las manos del COVID-19? ¿No? Con el lavado y agua y jabón. Dice que la cubierta grasosa del virus, del SARS-CoV-2, se rompe y se disuelve fácilmente al entrar en contacto con el agua y el jabón, ¿no? Y esta capa lipídica se desintegra y se elimina el virus, ¿no? Y cuando usamos solución alcohólica, ¿no? Generalmente el alcohol actúa, dice, al desnaturalizar las proteínas de la cubierta del virus, ¿no? Acá en la figura podemos ver, ¿no? Dice, estas partes son los tipos de proteínas que coronan al virus, y es donde actúan los geles antibacteriales, ¿no? Las soluciones alcohólicas. Y esta es la capa bilipídica donde actúa el jabón. La recomendación que da el CDC es generalmente que se debe usar, las concentraciones de alcohol deben ser de 60 a 80%. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta cuando se usa alcohol? Que como desinfectante de las manos, dice, si las manos se secan luego de una fricción o frotado de 10 a 15 segundos, dice, es probable que el volumen del producto aplicado haya sido insuficiente, en cuyo caso se sugiere repetir la aplicación. Los desinfectantes de manos a base de alcohol podrían no tener la misma eficacia cuando las manos están visiblemente sucias o grasosas, ¿no? Por eso la indicación. Cuando se aplican soluciones alcohólicas, las manos tienen que estar visiblemente limpias y que estas no hayan tenido contacto con sangre o fluido de ¿no? secreciones corporales, porque no sería muy efectivo el alcohol en esa sangre. No tendría la misma eficacia. ¿Qué pasó? Algo pasó. Ya, acá ¿cómo lavarnos las manos? No sé por qué se sale. No sé por qué se está saliendo de la pantalla. Ya, ¿cómo higienizarnos las manos con agua y jabón? Ya todos conocemos los pasos, pero de todas maneras los recordamos, ¿no? El paso 0 dice humedecer las manos, el paso 1 colocar la cantidad suficiente de jabón. El primer paso propiamente dicho de lo que es el lavado de manos, ¿no? Es la fricción de palma con palma, como se ve en la figura. En el paso 3 es la fricción de la palma, ¿no? Con el dorso de la mano opuesta. El paso 4 es palma con espacios interdigitales. Paso 5, enganchando los dedos, presionamos el dorso de dedos y parte de las uñas. En el paso 6, ya higienizamos o lavamos el dedo pulgar, ¿no? Para lavar el dedo pulgar hay que tener en cuenta hacerlo de esta forma. No sé si ven en la figura, ¿no? De esta forma, siempre la precaución, ¿ya? Porque al cubrir con la mano puesta el dedo pulgar, uno protege y fricciona y se lava adecuadamente. En cambio, si lo hacemos de esta forma, ¿qué pasa? Que generalmente la punta del dedo pulgar, ¿no? Se queda sin friccionar y entonces es una zona riesgosa. Entonces no se olviden que siempre hay que tener la precaución de hacerlo de esta forma, ¿no? Después el paso 8, enjuagamos las manos. El paso 9, secamos las manos. El paso 10, ¿no? Cerramos el caño con el papel toalla con el cual nos hemos secado las manos. Y el paso 11, tenemos ya las manos seguras para atender al paciente. ¿Cuánto demora este lavado con agua y jabón? De 40 a 60 segundos. Ya, ¿y cómo nos higienizamos las manos con solución alcohólica? Igual, ¿no? Tenemos el paso A, ¿no? Al paso 1A y 1B, ¿no? Aplicamos la cantidad suficiente de solución alcohólica, generalmente es entre 3 a 5 mililitros, y hacemos el primer paso, de palma con palma, el dorso de la
mano con la palma opuesta, los dedos, entrelazando los dedos palma con palma, el dorso de dedos y uñas, ¿no? Frotando con la mano opuesta, higienizamos el dedo pulgar, la punta de los dedos, la yema, y el paso 8 ya tenemos nuestras manos listas, seguras para la atención del paciente. ¿Cuánto demora la fricción con solución alcohólica? Es de 20 a 30 segundos. Acá le he puesto en grande para recordar, ¿no? Porque siempre a veces cuando vienen las supervisiones de su salud, etcétera, a veces a cualquier personal que se encuentra en el servicio le pueden decir, ¿no? Que haga la demostración de higiene de manos y el tiempo también. Generalmente a veces el personal por los nervios a veces se apura y lo hacen en menos tiempo. Entonces siempre tienen que tener en cuenta que con solución alcohólica es de 20 a 30 segundos y con agua y jabón es de 40 a 60. No, acuérdense, es el doble, ¿no? Bueno, hay una manera de recordarlo más rápido. Y acá tenemos también los 5 momentos para la higiene de las manos, ¿no? Los momentos vienen a ser las oportunidades que tenemos, ¿no? Todo el personal de salud para higienizarnos las manos. ¿Cuáles son esos momentos? ¿No? Primer momento, antes del contacto con el paciente. Segundo momento, antes de realizar una tarea que incluya técnica séptica. Tercer momento, después del riesgo de exposición a líquidos o fluidos corporales. Cuarto momento, después del contacto con el paciente. Y quinto momento, después del contacto con el entorno del paciente. El segundo punto que vamos a tratar es sobre el uso del equipo de protección personal, ¿no? Los EPP. Acá tenemos, ¿no? Ejemplos de EPP que puede ser una mascarilla tipo quirúrgica, un respirador N95, los protectores faciales, las fajas, las batas, ¿no? O mandilones, el delantal de plástico y los guantes, ¿no? Todos son ejemplos de EPP. Vamos a ver cuándo usamos guantes. Se usan los guantes en situaciones que se va a estar en contacto con piel no indemne, mucosas o membranas con secreciones y excreciones, siempre que se tenga contacto con sangre o fluidos corporales, manejo de material, equipo y superficies contaminadas, cambiar los guantes entre paciente y otro. No está permitido el uso prolongado de guantes. Cambiar los guantes si se interviene en distintas zonas del cuerpo, con diferentes riesgos de contaminación. Él les decía, ¿no? Si están trabajando una zona sucia del paciente, de repente están, no sé, limpiando o curando una colostomía, cambiando un pañal a un lactante, y después de repente se tiene que atender otra zona, ¿no? Del cuerpo, de repente limpiar la nariz, la boca o algo. Entonces siempre uno tiene que tener la precaución de realizar de preferencia primero los procedimientos en la zona limpia y después pasar a la zona sucia, no a la inversa, porque si no estaríamos arrastrando los microorganismos que se puedan encontrar en esa zona contaminada a una zona limpia del mismo paciente, ¿no? Los guantes deben ponerse siempre sobre el puño de la bata. No se recomienda usar doble guante, salvo en cirugías que supongan un elevado riesgo de ruptura. El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A pesar de que yo uso guantes, tengo que higienizarme las manos. ¿Por qué? ¿No? Porque generalmente se ha descrito que hay bacterias, ¿no? Que pueden penetrar a través de fallas de fabricación, que son microscópicas y que van a un rango de 3 al 18%, ¿no? Y los microorganismos sabemos también que son microscópicos. Entonces, hay que tener la precaución siempre, ¿no? Lavarse las manos, colocarse los guantes, realizar el procedimiento que tengamos que hacer, retirar los guantes y nuevamente lavarnos las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, ya les he mencionado eso, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo no me lavo las manos, me pongo los guantes? Estos guantes tienen una falla de fabricación que no es perceptible, pero los microorganismos son microscópicos, o sea, puede haber paso de estos microorganismos. Por ejemplo, si estoy haciendo un procedimiento que incluya técnica séptica, puedo contaminar ese material que está estéril, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si estoy atendiendo a un paciente que tiene un proceso infeccioso con una bacteria multiresistente, utilizo guantes, no me higienizo las manos después de retirarlos, me puedo quedar con estas microorganismos en las manos, ¿no? Entonces, siempre el lavado de manos. El uso del gorro, dice, se coloca antes de calzarse los guantes y ponerse la mascarilla. Y este gorro, de preferencia ¿no? Contar con un reborde elástico que cubra suficientemente todo el cabello y ambos pabellones auriculares. La mascarilla, su objetivo es cubrir boca, nariz y barbilla.
Eso ha mejorado desde el tiempo de la pandemia, porque antes, ¿qué se veía? Generalmente el personal estaba con la mascarilla, pero siempre la nariz estaba afuera, ¿no? Entonces ahora, no sé, se tiene la precaución de tener siempre la nariz, la boca y la barbilla cubierta. Se utilizan mascarillas con visor cuando existe la posibilidad de salpicaduras o fluidos corporales, o de lo contrario, usar las gafas también, ¿no? El respirador N95 dice filtra el 95% de partículas en el aire, que son mayores de 0.3 micras, no resiste aceites ni solventes, ¿no? Por eso lleva la letra N. Diseñados para ajustarse alrededor de la nariz y boca, creando un sello hermético en la cara, ¿no? Cuando se usan los respiradores, ¿no? Tipo N95, lo que se tiene que hacer es un buen sello para evitar que las partículas aerosolizadas o aquellos microorganismos que se transmiten por aire puedan ingresar a la persona, al trabajador, ¿no? Son de material sintético, no tejido, tratado de forma tal que mantenga una carga electrostática. Una carga electrostática. Esta carga electrostática, ¿qué va a hacer? Que si hay paso de algún microorganismo, no se quede atrapada en la mascarilla y no llegue a la persona que la esté utilizando. Crean una barrera mecánica contra aerosoles y retiene partículas que elimina la persona que las usa. Deben presentarse en algunos estándares de calidad, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Las N95 están sujetas a pruebas de rendimiento y certificación por la NIOSH, ¿no? Que es el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. Y en Europa, ¿no? Los equivalentes a los respiradores N95 son los FPP2, ¿no? Que eliminan el 94% de las partículas mayores a 0.6 micras. Los lentes son otro elemento del equipo de protección personal. Se recomienda su uso en procedimientos quirúrgicos, traumatológicos, odontológicos, atención de partos, procedimientos invasivos, lavado instrumental, ¿no? En todo procedimiento que haya riesgo de salpicaduras se debe utilizar los lentes o las gafas protectoras. La bata o mandilón, ¿no? Es otro elemento de protección. Y hay que tener en cuenta cuándo usar el mandilón limpio, cuándo uso una bata estéril y cuándo uso un mandil impermeable. En un mandilón limpio generalmente se indica para la atención directa del paciente, para la higiene y el confort, cuando se realizan procedimientos menores, cuando se realizan actividades de laboratorio, en la limpieza de la unidad del paciente. Bata estéril, ¿no? Cuando se hace un procedimiento quirúrgico, cuando se realizan procedimientos invasivos y la atención del parto. Y mandil impermeable en la sala de partos, ¿no? Por el líquido amniótico, ¿no? Que a veces se moja los uniformes del personal que atiende, ¿no? Entonces deberían usar un mandil impermeable en procedimientos que, ¿no? Que en contacto con abundantes secreciones y cuando se retrae el instrumental también. La bata, dice, impide la contaminación de la ropa del personal de salud durante procedimientos con riesgo de salpicaduras. Y atención a los pacientes que tengan la indicación de aislamiento por contacto. Y esa bata debe ser de uso exclusivo para ese paciente, como lo vamos a ver más adelante. Debe cubrir, dice, desde el cuello hasta la mitad de la pantorrilla y los brazos hasta los puños. Con el sistema de cierre en la parte posterior es de uso único, resistente a fluidos y debe ser desechable. De colores claros, ¿no? Para tener mejor visibilidad de una posible contaminación. Y debe ser resistente a la impresión de fluidos, ¿no? Con la normativa EN 13795 de alto rendimiento o AAMI PB70 para el nivel 3 o superior, ¿no? Igualmente para el nivel 4, también tiene su normativa. Ahora tenemos que tener en cuenta, ¿no? Les dije que cuando tenemos a un paciente se tiene que tener en cuenta las precauciones estándar. Pero si ya uno identifica que este paciente tiene cuál infección, además de las precauciones estándar, tengo que hacer uso de las precauciones según basadas en el mecanismo de transmisión. Y estas se aplican cuando se sospecha, ¿no? Que estos pacientes tienen una determinada infección de acuerdo al mecanismo de transmisión. Transmisión por aire, dice la diseminación de las gotas de 5 micras o menos pueden permanecer suspendidas en el aire durante largos periodos de tiempo, ¿no? Inclusive las corrientes de aire pueden movilizar las partículas de un ambiente a otro. Ejemplo de qué microorganismos se transmiten por aire es el virus de la varicela, el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El virus SARS-CoV-2, COVID-19, cuando se realizan procedimientos que generan aerosoles. ¿Qué medidas de transmisión por aire se debe tener en cuenta?
De preferencia debe ser la habitación individual con presión de aire negativa, pero generalmente esta presión de aire negativa, la mayoría de establecimientos en el país no cuenta con ello, ¿no? Entonces, ¿qué se debe tener? Las ventanas abiertas, ¿no? Se debe tener las ventanas abiertas de las salas donde se encuentran estos pacientes para favorecer la ventilación natural y se diluya la concentración de partículas infecciosas que se pueden encontrar en el ambiente. Mantener la puerta cerrada, ¿no? La puerta generalmente interna que da a los pasillos o a las otras habitaciones que puedan estar con otros pacientes, porque como les dije, las partículas permanecen suspendidas en el aire y las corrientes de aire las pueden transportar. Entonces siempre tener la precaución de mantener la puerta cerrada y las ventanas abiertas. El personal debe usar respirador N95, ¿no? Y hacer un adecuado sello, ¿no? Que esté bien seguro, bien adaptado, que no haya partes sueltas, ¿no? Al nivel del puente de la nariz ni a los laterales, ¿no? Que sobre todo los rostros pequeños hay que tener en cuenta eso. Y obviamente las visitas van a estar restringidas. La transmisión por gotas, dice las gotas, generalmente son mayores de 5 micras y se producen al toser, estornudar o hablar e ingresan al huésped susceptible a través de la conjuntiva o las mucosas de nariz y boca. Ejemplo de ellos, el virus del SARS-CoV-2, ¿no? El Haemophilus influenza, la Neisseria meningitidis, adenovirus y la Bordetella pertussis. Y precauciones por gotitas que tenemos que tener en cuenta. Debemos tener los pacientes una habitación individual de preferencia, pero a veces si no se cuenta con suficientes ambientes, lo que se puede hacer es una cohorte o mantener una separación de 1.5 metros entre paciente y paciente, ¿no? 1.5 a 2 metros, ¿no? Según con el tema del COVID, ¿no? Las recomendaciones generalmente son de 2 metros de distancia entre paciente y paciente. ¿Qué quiere decir una corte? Que, por ejemplo, yo puedo tener, de repente estos dos niñitos tienen el diagnóstico de descarte de una Bordetella pertussis, ¿no? Entonces, estos dos niños podrían ir en ese mismo ambiente con las separaciones de entre cama y cama, ¿no? De preferencia 2 metros. Y a eso se llama una corte. Usar mascarilla cuando se esté trabajando a menos de 1,5 metros del paciente y transportar al paciente con mascarilla, ¿no? Si el paciente, de preferencia el paciente debe estar en su habitación y no salir para nada, pero si se tiene que ir de repente a rayos X, porque no hay una rayos X portales urgente, entonces el paciente debe salir con una mascarilla tipo quirúrgica, ¿no? Para evitar que vaya diseminando los microorganismos. Y el otro mecanismo de transmisión es la transmisión por contacto, que puede ser contacto directo, dice contacto piel a piel, se produce la transferencia física de agentes patógenos de un paciente colonizado o infectado a un huésped susceptible. O por contacto indirecto, la transferencia de agentes patógenos a un huésped susceptible es a través de los objetos contaminados, ¿no? Generalmente, cuando no se tiene la precaución de limpiar o desinfectar estos objetos que se comparten entre los pacientes, hay riesgo de que se puedan transmitir los microorganismos de un paciente a otro paciente. ¿Qué microorganismos se transmiten por contacto? Generalmente los agentes infecciosos, las bacterias multiresistentes, ¿no? Llámense las pseudomonas, las klebsiella, Acinetobacter baumannii, etc. La shigella, el virus de la hepatitis A, el rotavirus, el virus sincicial respiratorio, el SARS-CoV-2. Precauciones, ¿qué precauciones hay que tener en cuenta cuando estamos frente a infecciones que se transmiten por contacto? El lavado de manos. Acá es indispensable el lavado de manos para cortar esa cadena de transmisión. El uso de guantes exclusivos para la atención del paciente y el uso de bata también exclusiva para la atención de ese paciente. No es que yo me ponga la bata, atiendo a este paciente y sigo con la bata atendiendo a los demás pacientes, no, porque lo que estoy haciendo es diseminar los microorganismos de un paciente a otro o a las superficies limpias también. No se requiere habitación individual, excepto dicen infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente, a estreptococos del grupo A, bacilos gram negativos que producen beta-lactamasa de especie extendida, y actualmente ya tenemos otros mecanismos de resistencia, ¿no? El OXA 48, NDM, todo ese tipo de pacientes también deberían estar en una habitación individual por el riesgo que se puede transmitir fácilmente a otros pacientes. Obviamente las visitas van a estar restringidas. Y una cosa muy importante también es que los equipos y materiales deben de ser de uso individual del paciente que se encuentra en aislamiento por contacto. No compartir, porque como les dije, se puede transmitir los microorganismos a otro paciente. Se le pone en riesgo de que adquiera una infección intrahospitalaria.
Otro elemento de las precauciones estándar es el manejo de los residuos, ¿no? Ya conocemos nosotros que los residuos se dividen en tres grandes grupos: los residuos biocontaminados, ¿no? Que van en las bolsas o en los tachos que tienen bolsa de color rojo, y dentro de los residuos contaminados hay una subclasificación donde se encuentran los residuos punzocortantes, ¿no? Que tienen el riesgo de causar punturas, cortes, ¿no? Que puedan, con el siguiente riesgo de transmisión de algún agente infeccioso. Después tenemos los residuos de clase B, que son los residuos especiales, que generalmente van en bolsa de color amarillo. Estos residuos en algunos servicios se puede encontrar, por ejemplo, en central de esterilización, ¿no? Los que tienen todavía la esterilización a base de óxido de etileno, depende de los cartuchos que se utiliza, es un ejemplo de este residuo especial, los elementos citostáticos, etcétera, ¿no? Y los residuos comunes, ¿no? Que ya van en las bolsas de color negro. Algunas medidas para la prevención de accidentes, ¿no? Ya sea por corte o puntura, ¿no? Dice que las agujas junto con las jeringas deben ser eliminadas inmediatamente después de su uso. Usar pinzas si es necesario manipular un objeto punzocortante, no doblar, romper o volver a cubrir manualmente las agujas, ¿no? Hay que tener en cuenta no recapsular las agujas, porque es ahí donde se produce las punturas, ¿no? Generalmente uno hace esto y pum, se pincha el dedo de la mano opuesta. Recuerde que la eliminación del material punzocortante es responsabilidad exclusiva del operador, ¿no? A eso debemos tender, porque la persona que utiliza el objeto punzocortante es la persona que debería eliminarlo a la caja de descartes, ¿no? Porque ella va a saber cuántas agujas le pasaron, cuántas suturas está haciendo una sutura, ¿no? Cuántos bisturís y contabilizar para eliminarlo. Y las cajas para punzocortantes no deben llenarse completamente, solamente hasta las 3/4 partes, ¿no? O hasta donde está la línea punteada, ¿no? Evitar que las jeringas estén ahí como toreros saliéndose de la caja, ¿no? Porque puede causar punturas al personal que va a cerrar las cajas o va a transportar a los residuos, a los almacenamientos de residuos, ¿no? Bien, ¿qué conclusiones? Dice, la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que se realiza para proteger la salud y seguridad del personal, los pacientes y familiares de los diferentes riesgos. Aplicar las precauciones estándar durante la atención a todos los pacientes, independientemente de su diagnóstico o condición infecciosa. Conocer el mecanismo de transmisión de las infecciones permite aplicar las medidas preventivas de forma más eficiente. La higiene de manos es la medida más efectiva para disminuir las infecciones asociadas a la atención de salud. Realizarla teniendo en cuenta los 3 aspectos muy importantes, ¿no? La técnica, ¿no? Que viene a ser los pasos de la higiene de mano, porque con ello aseguramos todas las zonas de la mano que sean higienizadas de forma adecuada y evitar el riesgo de que tengan microorganismos que puedan transmitirse a los pacientes. El tiempo, ¿no? Ya les dije, de 20 a 40 segundos, de 30 a 60, perdón, o de 40 para lo que es la aplicación de solución alcohólica y el lavado de manos. Hay que tener en cuenta el tiempo y los 5 momentos de la higiene de manos, ¿no? Ya les dije, antes del contacto con el paciente, antes del procedimiento que incluye técnica séptica, después del contacto con el paciente, después del uso después del contacto con sangre o secreciones del paciente viene el tercer momento, el cuarto momento es después del contacto con el paciente y el quinto momento es después del contacto con el entorno del paciente. Estos 5 momentos vienen a ser las oportunidades, ¿no? Que tenemos todo el personal de salud para aplicar el lavado de manos. Dicen que si nosotros, el personal de salud, aplicamos la higiene de manos en estos 5 momentos, hay relevancia en la disminución o hay un impacto en la disminución de las infecciones asociadas a la atención de salud. Los accidentes punzocortantes ocasionan riesgo de transmisión de agentes patógenos y producir enfermedades como hepatitis B, C y VIH. Hay que tener en cuenta, ¿no? Todavía evitar la transmisión de coronavirus, del COVID-19, ¿no? Porque actualmente todavía ha habido un incremento de casos en este mes de junio. Entonces hay que, ¿no? Se está hablando de una probable 4ª ola. Entonces tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención, ¿no? No hay que bajar la guardia, hay que seguir
teniendo en cuenta las medidas, ¿no? Por ejemplo, si tienen algún síntoma respiratorio, ¿no? Por ejemplo, acá el personal debe acudir inmediatamente al médico personal. Realizar la higiene de manos frecuentemente con agua y jabón o con solución alcohólica. Usar mascarilla en todo momento, cubriendo nariz y boca, asegurar un buen ajuste, ¿no? La recomendación es usar una mascarilla KN95, ¿no? O de lo contrario, dos mascarillas quirúrgicas o una mascarilla quirúrgica con una mascarilla de tela encima. Y obviamente el personal que atiende a los pacientes tiene que usar los respiradores tipo N95. Mantener el distanciamiento social de 1,5 metros a 2 metros, ¿no? Entre persona y persona. Evitar reunirse, porque ya sabemos que cuando nos reunimos para comer principalmente, nos quitamos la mascarilla, conversamos y hay riesgo de que se pueda transmitir. Abrir las ventanas para mantener los ambientes ventilados, ¿no? Ahora en invierno, generalmente, ¿no? Las personas tienden a cerrar las ventanas por el frío, los micros, ¿no? Pero de todas maneras hay que abrir, aunque sea un poquito, pero lo importante es ventilar el ambiente, justamente para diluir la concentración de partículas infecciosas que se pueda encontrar en el aire. Bien, muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, licenciada Socorro. Bien, las preguntas del caso. Estamos en vía Facebook Live, por favor, realizar las preguntas y les haré presente a la licenciada Socorro. Muy bien, a ver, esperemos, licenciada, están realizando algunas preguntas. Ya. ¿Alguna duda que, por favor, en estos momentos, para que nos pueda... Listo. Bueno, creo que todo ha quedado claro. ¿No hay alguna duda y que quede pendiente sobre el tema de... mencionó la cuarta ola, licenciada. Los cuidados a tener en cuenta van a ser los mismos en bioseguridad. Sí, 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 eso no cambia. O sea, el uso de la mascarilla que nos protege justamente que tengamos que pueda ingresar el virus, ¿no? Y pueda producir la enfermedad. La mascarilla es una barrera de protección para el personal y como les dije, para el personal de salud está indicada la mascarilla, la KN95, ¿no? Y para la población en general también usa la KN95 o de lo contrario dos mascarillas quirúrgicas o una mascarilla quirúrgica y si no una mascarilla de telas. Y obviamente en las áreas donde se atienden los pacientes, ¿no? Que tienen sospecha de tienen la enfermedad de COVID, ya tienen que utilizar un respirador tipo N95, ¿no? Sobre todo allá donde se realizan procedimientos que generan aerosoles. Y todas las medidas, ¿no? que les he mencionado hay que tenerlas en cuenta. El lavado de manos, la ventilación del ambiente y muy importante no reunirnos, ¿no? Porque siempre en las reuniones es donde se genera el riesgo. ¿Por qué? Porque basta que haya una persona que está con el proceso infeccioso del COVID y si se reúnen, ¿no? Y se retiran la mascarilla, conversan, están alimentándose, pues va a producirse contagio de las demás personas. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, si tenemos un paciente aislado por contacto, compartiendo habitación con otros pacientes y se moviliza para los servicios higiénicos, ¿qué hacer en este caso? O en todo caso, ¿cuáles serían, no? Imagino que los efectos secundarios, ¿no? Porque Ya, si un paciente está compartiendo la habitación siendo aislado y se va, utiliza los servicios higiénicos de otros pacientes que no son aislados, ¿qué pasaría en ese momento? ¿O qué hacer? de preferencia el paciente que está con indicación de aislamiento debería tener un baño exclusivo para él. Pero ahora si no se tiene el lavado de manos y la limpieza del ambiente del baño, ¿no? La limpieza es muy importante también en las áreas de hospitalarias, ya sea en las hospitalizaciones generales o en las UCI. La frecuencia de limpieza va a disminuir también que esa carga microbiana que se encuentre se disminuye. Entonces se recomienda la limpieza
frecuente, ¿no? Que se llama frecuente pues, generalmente unas 2 o 3 veces al día, dependiendo del área de la zona, ¿no? Y generalmente si tengo elementos que son tocados con más frecuencia, esos son los que se deben de limpiar también con más frecuencia, las superficies, ¿no? De los equipos, de lo que sea tocado, ¿no? Por ejemplo, las barandas de las camas, que son tocadas frecuentemente por los pacientes, entonces siempre el personal de limpieza debe estar limpiando, como le dice, depende de cada turno, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche, o mínimo 2 veces al día. Entonces eso va a disminuir también el riesgo de que se encuentre mayor concentración de partículas infecciosas, ¿no? Que se puedan transmitir a las personas o los equipos que se pueda poner ahí, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿es necesario que la habitación de los pacientes aislados por contacto esté cerrado? Si es que ya, si es un ambiente de aislamiento, hay que tener la puerta cerrada, ¿no? Pero eso sí, las ventanas abiertas, como les dije. Sobre todo si es transmisión por aire. Si es transmisión por contacto, si tienen la puerta cerrada, mantenerla también cerrada, para evitar que de repente, a veces hay visitas, familia, pueden ingresar, a veces